Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. 12 de mayo del 2022. Quedan escasamente 409 días para el día de la primera vuelta que se va a llevar a cabo el domingo 25 de junio del 2023. Y este es un programa más de Por unas elecciones libres 2023 que se transmite a través de Vea Canal, gracias a todas las empresas de cableoperadoras que existen en el país, gracias porque nos transmitimos vía cableoperadoras y por la red de internet tan vasta a nivel nacional y mundial. Así que es tan sencillo ver Vea Canal también en diferentes plataformas, que ahora pues, es la nueva tecnología, la IPTV. Gracias, le doy muchísimas gracias al diputado Jorge Castro Delgado, quien en esta oportunidad no viene como diputado, sino que viene como parte y personero del Comité Ejecutivo del Partido Viva. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, Karina, muy amable. Gracias. Muy bien, antes de iniciar, estamos amparados en el artículo 20, inciso H, de la actual ley electoral y de partidos políticos. Vea Canal es un canal que se transmite desde hace más de 17 años, tenemos de estar en el aire, y gracias a los cableoperadores nos vemos en cada rincón bello de esta lindísima Guatemala. Y están los partidos políticos en formación y los actuales en la época del proselitismo y no electoral, entendiendo el mismo como las acciones y actividades de formación, capacitación, organización y difusión de su ideología, que es la primera pregunta, su programa político, propuestas políticas, posiciones políticas, convocatorias, cualquier otra actividad referida al funcionamiento de las organizaciones políticas, y esto puede ser difundido por medios de comunicación. Y Vea Canal es un canal de televisión que paga impuestos, que tiene patentes vigentes, que tiene el REGAI, tiene absolutamente todo en orden y que se transmite a través de internet, enlaces de fibra óptica, empresas de cableoperadora guatemaltecos y plataformas de tecnología muy moderna a lo largo y ancho del mundo entero. Así que el día de hoy estamos preguntándole a los diferentes partidos políticos de organización políticas que han venido a Vea Canal cuál es su ideología y cuáles son sus propuestas y posiciones políticas con respecto a economía, el área económica, el área social y gobernabilidad y gobernanza. Así que este es el machote para todas las personas que vienen representando a las diferentes organizaciones políticas. Y voy a iniciar con usted, señor Jorge Castro Delgado, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Viva. Tienen 20 minutos para darnos a conocer cuáles son todos estos temas, por favor. Así que vamos a iniciar por el principio, y el principio es quién realmente tiene la representación del partido. Bienvenido. Bien. Muchas gracias, licenciada Karina. Muy buenos días a toda la audiencia de este programa y de este canal. Quiero compartirles que fecha 26 de febrero, el Partido Visión con Valores Viva, habiendo cumplido con todos los procesos y todo lo reglamentado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y Reglamento, llevó a cabo su Asamblea Nacional y pues en ese orden se realizó, y el Tribunal Supremo Electoral, después de haber presentado toda la documentación que exige la ley, nos fue trasladado la notificación en donde se encuentra la resolución que fue inscrito el Sexto Comité Ejecutivo Nacional. En ese orden, aquí contamos nosotros con esta información, por lo tanto, el Comité Ejecutivo Nacional electo por unanimidad en esa Asamblea Nacional y los demás órganos internos, pues se encuentran actualmente legalmente constituidos e inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Cuál es la ideología del Partido Viva? Bien, nosotros somos un partido de centro derecha, amamos la libertad, la vida desde su concepción, el derecho a la propiedad privada, el libre mercado, la institucionalidad del Estado dentro del marco
de un republicanismo participativo. Y en ese orden estamos obviamente fortaleciendo todos los proyectos, todas las políticas del Estado con el fin de poder generar esas condiciones a la ciudadanía guatemalteca. ¿Creen en Dios? Totalmente, creemos en Dios, totalmente un único Dios, y obviamente respetamos la diversidad de creencias, de religiones, pero en este caso, pues de alguna manera somos cristianos evangélicos, y en ese orden estamos apoyando todo lo que corresponde al fortalecimiento de la Iglesia en términos cristianos universales. Muy bien, muy bien. Muy bien, iniciemos por la primera posición política en el tema económico. Y en el tema económico nos debemos de extender aún a las posiciones del fisco, que piensan con impuestos, con el fisco, con subsidios, con el alto costo del combustible en Guatemala. En Guatemala está un costo, el galón de diésel, de la super, de la regular. En El Salvador, sin subsidio, tiene un costo muchísimo más bajo. Y al mercado internacional vamos a presentar en pantalla, porque para ayer había bajado $6 el precio del crudo, del barril, del Brent. A ver, adelante. Bien, dentro de ese contexto es importante que, como decía anteriormente, nosotros apoyamos totalmente una economía libre, una economía donde tiene que haber responsabilidad social. Dentro del contexto de las coyunturas que se están generando en términos de los altos precios que se han generado, partimos inicialmente de que es cierto, hay una coyuntura muy importante dentro del marco de la guerra de Rusia-Ucrania. Sin embargo, es importante considerar que, independientemente de que este es uno de los elementos o factores que ha elevado los precios de los combustibles en Guatemala, también es importante considerar que hace falta realmente generar políticas que vayan orientadas a minimizar, obviamente, este impacto, teniendo claridad que esto definitivamente pues va a continuar. Pero para eso veamos los precios que hay de los combustibles en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. Vean las políticas que se realizó el gobierno del presidente Bukele. Simplemente quitó el IVA a la importación de los derivados del petróleo. Y en ese orden los precios son más baratos. Estoy claro de que el ministro de Energía y Minas tendrá que generar, por información no oficial, pues está generando algunas acciones que vayan precisamente a minimizar esa escalada de precios, tomando en cuenta lo que decía la licenciada, de que también se ha visto una disminución en los precios del barril de petróleo. Entonces, es importante que en ese orden tenemos nosotros que contribuir a minimizar el impacto, sobre todo a quien afecta más, en este caso a la población más vulnerable, al campesino, al que tiene que trasladar sus productos de las comunidades a los mercados municipales, a los mercados cantonales, etcétera. En ese orden vemos de alguna manera que sí se tiene que hacer mucho. En ese orden nosotros consideramos y hemos desde la banca de alguna manera pues apoyar con algunas iniciativas, algunas ideas que pues obviamente esperamos a ver qué nos presenta o qué presenta la población guatemalteca el ministro de Energía y Minas. Aprobamos oportunamente un subsidio, más de 750 millones de quetzales, precisamente que se están aplicando, entiendo, porque lo ha manifestado el ministro de Energía y Minas. Incluso decía que si pues de alguna manera se quita ese subsidio a la gasolina regular, al diésel, pues subirían las proporciones de 2 quetzales y 5 quetzales el precio. La verdad, esto no lo puede soportar más la población guatemalteca. Estaremos vigilantes y en nuestras, funciones que la Constitución nos permite en lo que es la fiscalización, pues estamos monitoreando esto para poder de alguna manera establecer qué está pasando. De hecho, ya algunos diputados han pedido información sobre la administración de estos fondos de subsidio al combustible. En ese orden, pues la libertad económica, también consideramos de que las políticas fiscales, es muy importante entrar en la política fiscal. Creo que también desde ahí pueden generarse, ¿por qué no medir el impacto que pueda tener el hecho de que temporalmente se pueda también eliminar el IVA a la importación de los derivados del combustible? Creo que también esto va a beneficiar o beneficiaría de alguna manera muy importante a la población guatemalteca, que tanto lo necesita. Y seguimos dentro del contexto de que es la población más vulnerable la que está sufriendo, la población que depende de su producción diaria para poder llevar el pan a la mesa.
Y en ese orden, pues estamos también trabajando para poder contribuir y apoyar, pues de alguna manera, esas políticas que van encaminadas a esos objetivos de apoyar y generar las condiciones a los sectores más vulnerables. Muy bien. ¿Tema económico? ¿Quiere agregar algo más? Bueno, yo creo que en el tema económico, más que todo esta información que fue puesta, y aunque es pública ya a través de las instituciones correspondientes, vemos el año anterior terminamos con un crecimiento económico muy importante, que no se había visto según la información presentada por la Junta Monetaria a través de su presidente, también el Ministerio de Economía. Vemos para este año, dada la inflación que se está generando importada, porque obviamente es en mercados internacionales, pues la Fed en Estados Unidos elevó la tasa de interés líder, y obviamente eso va a repercutir aquí en Guatemala en los costos de los productos y los servicios financieros, particularmente los créditos de consumo, etcétera. Y esto de alguna manera no estamos exentos, dado de que dentro del marco de la globalización somos un país pequeño que de alguna manera participamos en ese concepto de la globalización, y por eso es de que de alguna manera vemos incluso que se están generando escasez. Vimos el día de ayer información en Estados Unidos de que se está generando un tema de que hay escasez de leche para atender de alguna manera, leche en polvo para atender a los niños. Son temas que pueden ser muy específicos, pero que de alguna manera eso es lo que se viene, es un tema inflacionario que esperamos que la Junta Monetaria pues de alguna manera pues va a tomar las medidas correspondientes dentro de su política monetaria, que lo ha hecho muy bien hasta ahora, y se espera, por supuesto, que para este año, según los ajustes a las estimaciones que habían hecho, de terminar con un crecimiento proyectado, por supuesto, de un 3.8% en promedio. Esperemos que de alguna manera estas coyunturas pues internacionales, particularmente el conflicto de Rusia-Ucrania, pues logren minimizarse y concluir en buen alido, que puedan bajar de alguna manera esas acciones, que eso sí nos va a repercutir positivamente en el tema inflacionario, en el tema de la disponibilidad de los recursos, etcétera, etcétera, básicamente. Pasemos por el tiempo a la política social. ¿Qué piensa el partido Viva? Bien, nosotros estamos enfocados de alguna manera y muy preocupados por la situación que está viviendo esos sectores más vulnerables. Estamos enfocándonos a apoyar grandemente al sector informal, al sector agrícola. Dentro de este contexto, la salud, la educación, vivienda, que es fundamental, estamos trabajando en propuestas. Se está ya presentada la iniciativa de lo que es la ley del agricultor. Estamos presentando también otras situaciones de iniciativas que van enfocadas a atender o minimizar ciertas acciones criminales en el país, que tienen que ver precisamente para poder generar las condiciones de desarrollo. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, dentro de la ley del agricultor, específicamente la iniciativa de ley se denomina la ley para el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina. Y en ese orden se está generando acciones para fortalecer al microempresario, al pequeño y al mediano empresario, generando, por un lado, el acceso a recursos, y para eso se está generando un fondo, se está proyectando un fondo de 1.000 millones de quetzales que va orientado a dos objetivos. Primero, a que el agricultor, al pequeño, campesino, micro, puedan tener fondos para poder adquirir insumos, para que puedan proveerse de todo lo que les permita generar una producción eficiente, y particularmente otra parte del fondo está orientado para poder comercializar sus productos. Dentro de ello, pues el MAGA es el que genera eso, y también se genera una propuesta dentro de la misma que es un bono para que puedan ellos de alguna manera minimizar algunos impactos que puedan sufrir sus cosechas. Además, se promueve un seguro agrícola que va orientado también a seguir garantizando el que si alguna catástrofe, ya sea natural o provocada, etcétera, pueda permitir pues reponer por lo mínimo sus costos de producción dentro de ese tema. Y esto va orientado no solo va a todas las actividades agropecuarias, de hecho, a fortalecer, digamos, también la banca de segundo piso,
para que puedan tener acceso al crédito, cooperativas, etcétera, que de hecho han hecho un buen trabajo. Nos pudimos dar cuenta en estos 2 años de pandemia que de alguna manera la actividad que no paró, que se mantuvo activa durante estas actividades, fue la agricultura. O sea, íbamos a los mercados municipales, a los mercados cantonales, ahí estaba la verdura, con los sacrificios, etcétera. Por supuesto que hubo otros sectores que fueron también muy afectados, el sector turismo, por supuesto, el sector de restaurantes, etcétera, que se fueron los más afectados en este proceso. Pero la actividad agrícola no se vio afectada, ahí estuvo, no importando si llovía, no importando que estuvieran enfermos, ahí iban nuestros campesinos. Con horarios incomprensibles, ¿verdad? Totalmente, y es el sector que ha sido olvidado, los programas no están llegando directamente. Hacia ahí estamos también nosotros, esa propuesta para poder apoyarlos. También se está generando dentro de la misma propuesta el que ellos puedan poder tener incentivos para pasar del sector informal a lo formal, a través de un régimen especial en donde ellos, al llegar a cierto nivel de producción, en términos de ventas, puedan ellos participar con un impuesto del 2%. Esta propuesta que le estoy compartiendo, que fue presentada ya en su momento, llevó más de 2 años de análisis, participaron los diferentes sectores, ellos fueron los que propusieron el que no necesitan que se les regale nada, ellos necesitan tener condiciones. Y nosotros como organización política, en nuestra función legislativa, hemos estado promoviendo eso. Esperamos que de alguna manera los demás colegas diputados pues también ya han tenido acceso a ella. De hecho, se integraron algunas propuestas de otros bloques legislativos que lo vieron de alguna forma como algo muy importante. Se debe dignificar la actividad agrícola en este país. Debe de generarse o declararse de interés nacional. O dejamos de comer. Sí, no puede ser de alguna manera. Muy bien, por los minutos que corren. Hablemos ahora de la política de gobernabilidad y gobernanza. Claro. Nosotros dentro del contexto promovemos un republicanismo participativo. Eso implica la separación de los poderes del Estado, la independencia total de los poderes del Estado. Y dentro de eso tenemos que fortalecer, por un lado, el sistema de justicia. ¿Cómo? ¿En qué áreas? Bueno, yo creo que primero las capacidades que deben de tener. El tema del apoyo de financiamiento, generar la capacitación de quienes van a establecer toda esa carrera judicial. Más dinero, tienen un montón de dinero. Es importante dentro de eso, creo yo. Que hasta se reparten bonos, imagínense, tienen privilegios sobre el resto de la población. Les sobra del presupuesto para regalarse. Sí, creo yo que esas son situaciones que en su momento ellos tendrán que rendir cuentas. Yo creo que dentro de la funcionalidad, las capacidades, todo el presupuesto que sea necesario hay que trasladarlo. Participamos de eso. Sin embargo, sí debemos de ejercer nosotros nuestro derecho para que la justicia sea obviamente pronta y cumplida y respetar la ley, nadie está sobre la ley, y hacer que se cumpla también. Pero esas son las funciones de ellos. Ya en ellos quedarán de alguna manera el cómo van a ejercer. Tenemos claro de alguna manera que hay debilidades, hay aciertos, hay desaciertos también. Pero como guatemaltecos, el guatemalteco, como le denominan, de a pie, como dicen, es el más vulnerable. Vemos que presentan alguna denuncia y de alguna manera es un calvario para poder llegar a generarse de alguna manera ya una resolución al respecto. En ese orden se debe de fortalecer. Es función que le corresponde a los jueces, a los magistrados, y que en ellos el pueblo de Guatemala es quien delega de alguna manera esa gran responsabilidad de la justicia. Por ese lado sí se debe de fortalecer. Dentro del marco y dentro de ese contexto el tema de rendición de cuentas es importante. Se debe de fortalecer también las capacidades de todas las instituciones como la Contraloría General de Cuentas. Tenemos 3 procesos muy importantes ya a la vuelta de la esquina. Tenemos la elección de la Fiscal General, que ya está por culminar dentro del correcto. Tenemos la elección del Procurador de Derechos Humanos, que el rol que se juega es muy importante.
y también el del Contralor General. Entonces, dentro de ese contexto deben de generarse las acciones que sean necesarias, resolución de los conflictos sociales que están en el país. O sea, debemos de prestarle atención a ello. Eso es una bomba de tiempo. Veamos el caso que se está generando en los dos pueblos de Ixchihuán y Iztahuacán. O sea, es un tema de que es ancestral, pues tiene que buscarse una solución. Creo que se tiene información muy importante de cuáles son las causas, dónde está el problema. Yo creo que hay que fortalecer esa voluntad política para poder venir y resolver la gente. La gente tiene necesidad. O sea, no podemos generar un juicio de valor. Ignorar los problemas. Correcto, por supuesto. Y creo que ahí es donde debemos fortalecer todas esas condiciones que permitan generar, y nosotros desde el legislativo, contribuir precisamente al gobierno, a las diferentes instituciones. Nosotros tenemos 3 funciones. Tenemos la de legislar, pero la de fiscalizar, pero también ser intermediarios entre la población, entre la sociedad y el Estado. De un correcto. Pueblo, que es creo que que eso el es otro importante. año, a partir de marzo, Correcto. le van a comenzar a pedir el voto. Sí, y creo que ahí es donde de alguna manera nosotros como una organización política, como Partido Visión con Valores Viva, pues consideramos al día de hoy que somos una organización sólida, una organización con reconocimiento. Somos una de las más antiguas organizaciones políticas presentes Muy bien. a nivel de la... Nos quedan pocos minutos. Sí. La vicepresidente del Círculo Nacional de Prensa le lanzará una pregunta. Tiene 1 minuto y medio para contestar. Gracias. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, licenciada. Hay algo muy importante y que esto se lo dejan a los alcaldes, pero es un problema gubernamental, es un problema de nación y es el agua. ¿Cómo vienen los alcaldes todos a ofrecerle, nosotros les vamos a dar agua y nadie cumple? ¿Tienen ustedes algún proyecto de cómo traer esa agua para la población guatemalteca que va a ser la próxima guerra? Claro, muchas gracias, licenciada. Considero que mire, existen una cantidad de apoyos, de programas, incluso de políticas orientadas al tema de este recurso tan importante. Nosotros estamos promoviendo con nuestras bases y nuestros dirigentes a nivel municipal el establecer proyectos de captación de agua para principiar. Hay una ley que es fundamental, que hay que entrarle, hay que trabajar por años, que es la ley de aguas. No tenemos una ley de agua. Sin embargo, de alguna manera, vemos que pasan gobiernos y no hay forma de que se le entre. Yo creo que hay que enfrentar una realidad de un recurso tan importante en donde debemos de sentarnos todos los sectores, dialogar. Yo creo que dialogando es la forma, el camino correcto para poder dar los pasos para ello. Dentro de ese contexto nosotros estamos precisamente, le decía, dentro de los diferentes proyectos, promoviendo uno para lo que es, por un lado, captación de agua, tratamientos de aguas, etcétera, que es fundamental. Los alcaldes tienen que hacer su gestión, pero también nosotros, desde lo nacional, el Estado en su conjunto, a nivel del Ejecutivo, el Legislativo, tenemos que dar esos pasos. Creemos, sí, estamos totalmente claros que hay que entrarle a ello. La escasez del agua, pues, es totalmente evidente y como usted lo manifiesta, es un tema tan complicado, complejo, pero que sí realmente puede ser una bomba de tiempo. Muy bien, y se nos ha terminado el tiempo. En 40 segundos, ¿cómo se despide la audiencia? Muy bien, primero agradecer a cada uno, a todos los guatemaltecos que hoy nos están viendo. Decirles que en nuestra organización política, el Partido Visión con Valores Viva, estamos presentes en todo el país, estamos trabajando arduamente y ha sido demostrado a cada uno. Indicarles de que sigamos trabajando, unidos, participando, podemos nosotros generar esos cambios. Se nos viene un proceso de elecciones el próximo año y tenemos que estar claros. Y por último quiero decirles, guatemaltecos, tenemos que ser dignos. Para mí, para nuestro máximo líder, el ingeniero Armando Castillo, electo por unanimidad en la asamblea del 26 de febrero, decimos siempre que el día de las elecciones es el día de la dignidad de los guatemaltecos, porque ese día el voto del más pequeño
el voto del más pobre, el voto del más rico, el voto de cualquiera de todos los ciudadanos es el mismo, tiene el mismo valor. Los invitamos a seguir participando, a que sigamos unidos y que creamos siempre, primero, en que hay un Dios que nos fortalece, un Dios que nos da la sabiduría, el entendimiento y que nos lleva a poder apoyar esa esperanza y poder generar condiciones para alcanzar el desarrollo de nuestras familias. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es la participación del secretario adjunto Jorge Castro Delgado por el partido Viva. Gracias por haber aceptado esta invitación. Nos vamos a una muy breve pausa y regresa con nosotros un representante de una organización política que ya es partido político, Nosotros. Breve pausa, ya venimos.